Bueno, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Estamos en otro programa del movimiento, otro sábado. Primero que nada, bueno, feliz día del trabajador, ayer que fue para todos los trabajadores. Feliz día y bueno, vamos a arrancar el día con una entrevista que vamos a tener en nuestro canal. Así que ya vamos a ir con nuestro entrevistado. Me reservo el deporte que hace nuestro entrevistado, pero si ven nuestra historia se van a dar cuenta y van a saber de qué es. Bueno, hoy, mañana domingo, hay Federal A y también hay Primera Nacional. Vamos con el Federal A. Mañana juega Sarmiento de la Banda versus Defensores Vilelas. Y mañana también juega Almirante Brown y Forever. El Federal A, Defensores Vilelas, va a jugar a las 4:30 en Santiago del Estero. Y en Buenos Aires mañana a las 15:30 va a jugar Forever. Así que bueno. También para a los amantes de las carreras, hoy hay Fórmula 1, a las 13 del sprint y a las 16, creo que a las 4:30 de la tarde está la Q y mañana a las 17 horas es la carrera. Así que bueno, vamos a ir con nuestro entrevistado. Hoy vamos a hablar un poco de trail running, este deporte que se está de hace mucho tiempo que se viene practicando en nuestra región, tanto en Corrientes como en Resistencia, muchos los hacen, hay muchos deportistas, pero nosotros tenemos la gratitud de tenerlo acá a un competidor que viene de ganar el fin de antepasado en Bolivia, donde se coronó, mejor dicho, fue campeón sudamericano de Open. Así que vamos a recibirlo. Con nosotros está Camilo de la Cruz. ¿Cómo está, Cami? ¿Todo bien? Bueno, saludar a la audiencia y feliz Día del Trabajador a todos, obviamente. ¿Cómo te sentís? ¿Bien? ¿Tranquilo? Sí, ¿Relajado? sí. Relajado. No, la verdad no tengo muchas visitas a los streaming. Así que estamos incursionando en esto. Bueno, ya visitaste varios igual en la semana, semana pasada. Sí, Está tuvimos bueno. varias notas. Cami, para contar un poco a la gente que nos está viendo, este trail running que se hace mucho tiempo, que se viene dando, ¿cómo nace este trail running? ¿Dónde nace? Más o menos hace 12 años que yo empecé a entrenar running. Que era cuando se ponía un poco de moda. Yo empecé a entrenar por una cuestión de... Había tenido un accidente en moto, entonces tuve que hacer una rehabilitación en el gimnasio y bueno, ahí uno empieza con el tema de la caminata en cinta y yo siempre, o sea, no soy bueno en ningún deporte, tipo, no juego al fútbol, no miro fútbol, no juego al pádel, no. Entonces, siempre corrí. Tampoco es que... En exceso, pero siempre estuviste en el deporte ahí corriendo. No, yo hice natación de chico, era muy buen nadador, y jugué al básquet, pero, a ver, no es que en mi generación era como vas a ser deportista tu vida, porque no estaba como... No estaba ese gen, digamos, ahí, esa no idea. estaba como el concepto de que no podía vivir del deporte, o sea, tampoco estaba el concepto de que uno podía vivir de la gastronomía. Era como, tenés que ser abogado, doctor, escribano. Era medio raro eso, pero bueno. Y yo soy chef y me dediqué 25 años a la gastronomía. Y estaba en un momento de quiebre muy importante, tipo, en mi vida personal. Entonces empecé a correr. O sea... Fue tu salida a ese problema, digamos. Claro. El correr, el innovar otro tipo de deporte. Porque en ese momento tampoco estaba de moda el trail running. O sea, tipo... Claro. No estaba ni siquiera... cuando empecé a correr ni siquiera... Ni idea estaba. Se hablaba de una corrida en el medio de, no sé, de la montaña. No era que estaba de moda acá en Argentina. Es más, no existía... Yo tengo hoy planes de entrenamiento a distancia, hoy entreno gente online. En ese momento
todo eso no era, había nada. no había nada. Las zapatillas eran dos hojotas duras que te rompían las piernas, más o menos, y bueno, y eso era correr. Entonces, de ahí a probar en el 2016 el trail running, como ya empezaba a verse en Córdoba, en Tucumán, pero vino como la primera carrera de trail running a la región, y fue en los Esteros de Liberá. No me voy a olvidar nunca. Claro, 15 kilómetros que fueron una eternidad, pero fue un momento donde yo es como que en ese momento tuve una sensación increíble, así como no me sale ahora la palabra que te estaba por decir, pero fue así muy bueno. Entonces, Como que te generó una satisfacción a vos mismo haber hecho eso, digamos, esos 15 kilómetros. sí, no me está saliendo ahora la palabra que te quería decir, que lo describe perfecto el momento. Entonces, ahí fue como que dije, wow, esto está buenísimo. No existían chalecos, no existía mochila de hidratación en esa época, imagínate. No había nada de lo que hay ahora, pero nada, se corría. nada, se corría. Es más, yo me acuerdo de estar en los esteros y con el agua por la rodilla y tenía sed y tomé así agua del estero. Así que ahí fue como un antes y un después. Y ahí dije, bueno, yo quiero empezar a hacer este deporte. Empecé a averiguar carreras, eran lejísimos, tipo era en San Martín de los Andes, era en Córdoba allá o en Tafí del Valle. Entonces era como, bueno, vamos a planificar una carrera o dos al año. Porque eso también lleva también, como decís, una preparación extra. Era algo nuevo para vos también y para la región también algo nuevo también por experimentar. Pero aparte no teníamos idea de lo que te ibas a encontrar tampoco, o sea, era No. ir ese día y... No teníamos idea de lo que, a ver, de cómo entrenar, ¿entendés? Todo eso, tipo, bueno, vamos a la montaña, y subíamos a la subidita del puente y eso era el entrenamiento. Y yo hoy me pongo a pensar y digo, wow, qué lejos que estábamos de la realidad. Porque no le dábamos bola al gimnasio, no le dábamos bola a un montón de cosas, de alimentación, de esto, de lo otro. Era, bueno, un gel. Y bueno, compramos un gel y probemos y vemos qué onda el gel. A ver si sale, digamos. A ver qué hace. Y tomábamos un gel en 42 kilómetros. Y hoy yo digo, Dios mío, qué barbaridades, qué atrocidades que hacíamos. Pero era como comenzamos. Y si vos ves fotos del 2018, cuando empiezan a surgir los chalecos, ves la gente con botellitas de medio litro, y hoy son soft, super livianos. O sea, es otra tecnología. Las zapatillas son otra tecnología. O sea, hoy corres y tienen una amortiguación que no. Es que todo también evoluciona también con el deporte, con la evolución. Y misma. de la pandemia acá fue como... No, fue más acelerado todo. Fue más acelerado todo. Bueno, y ahí 2018 más o menos, ya las carreras se hacían más populares. Teníamos, acá había una en el Chaco que era muy conocida, después teníamos en Misiones muchas, y empezamos a participar ya tipo cada 2 meses. Era como, entonces, bueno, vamos a proyectar cada 2 meses carreras, 2 meses carreras. Claro, entonces vamos a empezar a entrenar con más criterio, y en ese momento había muy poca gente que nos podía guiar. Y si no, era comprar una revista que se llamaba Runner In o algo así. Y de ahí sacábamos info. Y ya en el 2019 yo ya lo empecé a tomar como deporte más amateur, pero más con compromiso. Cuidarme con la alimentación. 2018-2019. Cuidarme con la alimentación. El consumo de la alimentación en carrera. El consumo de sales, y ahí fue como que empezó a tomar una forma más profesional para mi vida, el running. Pero fuiste de
uno de los propulsores, si se quiere, de esta experiencia nueva que la soy hiciste de la vos. primera escuela. Fue de la escuela donde tuviste todo, como vos decís, todo este aprendizaje de cómo ir, yo tengo cómo fotos, correr, yo tengo fotos de la alimentación, del de todo 2017 de corriendo y digo, Dios mío, en serio podía correr con ese short. No, una cosa que hoy yo no podría. Esos shortcitos que son hasta acá, ¿no? No, yo corro con shorts que más corto aún de los jugadores de rugby, digamos. Claro, pero que son abiertos, que son... Y yo tengo una foto que el short es como el short de... El short de básquet, ¿entendés? Tipo, hoy no podría correr con eso, sería... Me muero, no sé. Esas son bueno, ahí estamos viendo las medallas. Bueno, eso fue en el... Acá para que la gente vea lo que vos haces, digamos, lo que vos corres. Bueno, ahí vimos esto fue en Bolivia. Esto fue en Bolivia, en el sudamericano que ganaste. Sí. Ya vamos a tocar ese tema. Pero te llevo un poquito a antes. Empezaste en Ámsterdam, ¿puede ser? No, eso no. Ahí empieza el deporte. Ahí empieza el deporte, ¿no? Sí, pero no, o sea, ahí, digamos. No, yo no lo traigo. El deporte ya estaba en Argentina. No, ahí hay cosas que por ahí, viste, los que hacen las notas o lo que escriben lo que quieren. El deporte nace en Europa. Claro. Yo no lo traigo, el deporte ya estaba acá. Cuando yo empecé a correr, el deporte ya estaba acá, ya había gente que hacía ese viste deporte. Como hay también una falsa información también, pues, o sea, investigándote, en algunos medios pusieron que vos estuviste en Ámsterdam. No. ¿El deporte ya estaba en Ámsterdam? No, el deporte surge en Inglaterra en realidad. Okay. Y en Europa es la cuna del trail running, sí. De ahí se implementa a nivel mundial. No era tan conocido. Hoy es un deporte popular, donde hay muchas carreras. Todos los fines de semana tenés carrera. Hoy se está corriendo de Buena increíble. Madera en Misiones, y se está corriendo la final de la Trail Serie de Córdoba en Champaquí, en Córdoba. O sea, tipo, y hay como 4 o 5 carreras más. Es un deporte que creció muchísimo. Acá en la región, que fui uno de los pioneros, ponele, sí, fui de la primera escuela. Te vuelvo a decir, en el 2018-2019 yo me lo empiezo a tomar más profesional y empiezo a buscar más información de cómo entrenar en serio y prepararme en serio. Ahí me pongo en contacto con entrenadores y con escuelas de entrenamiento de Europa, de España básicamente. Y en la pandemia yo cierro mis negocios gastronómicos, que era de lo que vivía, y empiezo a estudiar este deporte. No, coach y después coaching deportivo en la Universidad FASTA. Y empiezo a prepararme en lo que es entrenamiento de alto rendimiento, personal trainer y entrenamiento de trail running. Claro. Me federo, o sea, ahí fui federado en la CADA, que es la Federación de Atletismo Argentino, y empiezo a competir a nivel nacional en carreras, digamos, tipo en competencias nacionales. O sea, que la pandemia fue tu momento donde vos decidiste enfocarte 100% al deporte. Sí. Y como decía, en ese enfoque hiciste todo esto, estas carreras, coaching deportivo, personal trainer. Ahí me fui a preparar, por ejemplo, con Malgor en lo que es entrenamiento para maratones. Eso está bueno porque Malgor es te ayuda uno de los entrenadores también. más importantes que tiene la Argentina, sí, en entrenamiento de running, ¿verdad? No de trail running. Bueno, como la pandemia fue un quiebre, mucha gente que corría, que era muy buena, obviamente la pandemia lo frenó. ¿Te frena? Y yo avancé. Entonces eso hizo que yo en la escala de corredores me posicione bien. Ganaste, digamos, gané un espacio como runner. Entonces
eso fue ayudándome y después empecé a entrenar gente y los que entrenaba empezaron a tener podios en carreras importantes, tipo los 100 kilómetros de Yabotí en Misiones. La ganó un alumno mío y que ahí me posicionó, por ejemplo, en Misiones. Y a nivel nacional empecé a tener un renombre. Bueno, y después en el 2023 más o menos yo me fui como 6 meses a las sierras de Córdoba a vivir ahí, a entrenar en la montaña, a participar en carreras ahí en esa zona. En el 2024 lo mismo. Bueno, eso como decir, te ayudó mucho más a fortalecerte a vos mismo también, porque en la sierra ya es un mérito, es un logro. Y entonces uno, pero aparte vas conociendo todo. ¿Cómo es el todo el sistema? Todo. Por ahí la ventaja, cuando yo les digo a mis alumnos, que entreno un alumno en Formosa, un alumno, es que yo sé cómo es el clima en Formosa, yo sé cómo es el clima en Córdoba, yo sé cómo es el clima en Bariloche, yo corrí en la arena, yo corrí ¿entendés? Claro, conocer los distintos sistemas climatológicos, digamos, por entonces así yo decirlo. te puedo aconsejar en un montón de cosas. Corrí carreras en Brasil, bueno, en Paraguay me enfoqué el año antepasado, en el 2024, y en el 2025 también. En el 2025 quedé quinto en el ranking nacional de carreras de trail. En Brasil las carreras que corrí quedé bien posicionado, quedé entre top 10 en Bombiñas, por ejemplo. Y eso también te va dando experiencia y lugar. ¿Cómo, justo que corriste en Brasil, en Bombiñas, cómo es ahí, bueno, el clima, cómo no es tan igual que a nosotros, pero el clima que más se asemeja es el de emisiones con la humedad? ¿Cómo es ese cambio para un corredor? ¿La humedad cómo afecta? No, bueno, uno va entrenando eso. Vos sabés que cuando hay más humedad vas a transpirar más, entonces tenés que tener más cuidado con las sales, con el magnesio, con la hidratación en sí. Y lo mismo que, por ejemplo, cuando corres en el frío, la gente no le da bola al frío, no, porque no tengo sed, y es donde más agua tenés que tomar, porque el frío te deshidrata tanto como el calor. Entonces tenés que tener mucho cuidado. O sea, eso es fundamental. Tener una buena guía de un buen entrenador es fundamental para que vos puedas llegar a tener buenos resultados. No quiere decir que ganes carreras, sino buenos resultados es que termines bien la carrera sin tantos calambres o sin... Por ejemplo, yo escucho muchos entrenadores, no, porque bueno, para los calambres la banana. Y la banana, en realidad, sí, la banana tiene mucho almidón, tiene mucho azúcar, pero la cantidad de magnesio o de potasio que te puede dar una banana no es lo mismo que una pastilla. Por más que uno no esté de acuerdo con lo químico, pero es lo que necesita el cuerpo. Entonces una banana no te va a evitar el calambre, una pastilla de sal sí. No, exactamente. ¿Entendés? Entonces sí. Ahí es donde uno tiene que decir, bueno, vamos a ser un poco coherentes. Y que cuando te agarra el calambre, una banana no te va a sacar el calambre. No te saca es ahí nomás poquito. El calambre, una vez que ya tuviste el calambre, es que ya tuviste una deshidratación muscular y una fatiga muscular y una falta de potasio y de sodio. Exactamente. Listo, chao. O sea, lo que hagas en adelante, solo tenés que hacer algo para evitar que se te vuelva a calambrar. Pero la fatiga ya está, el músculo ya está resentido. Entonces, lo único que podés hacer es a través de algo que active neurológicamente destrabe el calambre. Y eso puede ser el ácido acético. O sea, tipo, clavate una mostaza o una cucharada de vinagre. Se te va a cortar el calambre. Lo que vas a estar es poniendo en riesgo que te desgarres. Pero el calambre se te va a cortar. Es lo único que vos podés hacer. Porque ya después... No, después ya no. Es más, no hay otra vos haces eso y a la hora o a la media hora vas a volver a calambrarte y vas a volver a calambrar hasta que termine. Y al otro día vas a estar durmiendo y se te van a calambrar los mismos músculos porque el músculo llegó a la fatiga total. Entonces, vos tenés que cuidar eso antes que te pase. O sea, en el proceso de la carrera tenés que ir cuidando la hidratación, la suplementación,
la carga de aminoácidos, la reposición de aminoácidos y sobre todo en carreras de largas distancias. En esa carrera que tuviste de larga distancia, como vos contás, si uno acelera, es más propenso a calmarse más rápido, ¿no? ¿No? O sea, no hay... No, uno cuando hace entrenamiento tiene que tener... Pues yo me cruzo con corredores que vos le decís, bueno, venís a correr 42 kilómetros. ¿Qué carga semanal tenés de running? No, yo corro 3 o 4 veces a la semana, 30 kilómetros por semana. Y lo más probable es que ese corredor llegue acalambrado o tarde 5 o 6 horas en terminar una carrera. Un corredor para poder terminar 40 kilómetros más o menos en 4 horas, 3 horas y media, tiene que estar en los 80 kilómetros semanales mínimo y tiene que tener en esa carga de entrenamiento, tenés que tener trabajo de velocidad. No es que, no, yo no quiero correr rápido, entonces corro siempre igual. No, porque es como... El cuerpo también ya se acostumbra, se asimila. El músculo es lo más haragán que tenemos en el cuerpo, ¿entendés? Entonces, si vos al músculo le das siempre el mismo estímulo, después el músculo ni siquiera responde a ese mismo estímulo. Entonces, sí o sí le tenés que ir cambiando de estímulos. Por eso, hasta los entrenamientos en el gimnasio. Cuando me dicen, ¿cómo entrenás? Porque yo fui a correr 80 kilómetros con 4.000 metros positivos. 4.000 metros positivos es decirte, el puente tiene 80 metros positivos. Es como subir 800 puentes. Subir y bajar 800 puentes. ¿Entendés? O sea, para que tomes una idea. Y eso lo haces, no sé, en 100 kilómetros o más capaz. No llegás a hacer en 80 kilómetros subiendo y bajando el puente la cantidad de positivo que yo tuve. Pero ¿cómo trabajo el cuerpo para poder asimilar eso? Con entrenamiento en el gimnasio, con fuerza en el gimnasio, con fuerza muscular, para que el músculo pueda aguantar tanto la subida como la bajada, porque tenés que aguantar. Con entrenamiento de ejercicio excéntrico y concéntrico de mucha fuerza. Cuando dicen, no, el corredor no tiene que ir al gimnasio. No, el corredor tiene que ir al gimnasio, porque si no te rompes todo. O sea, porque lo que vos haces es matar la poca carne muscular que tenés con el aeróbico. Siento que hay como un mito también en cuanto al entrenamiento. Hay mucho mito y hay mucho que se está rompiendo. Porque vos decís, vos mismo lo aclarás, el corredor tiene que ir al gimnasio. El año pasado me encuentro con un chico que corre y le digo, che, ¿estás en el gimnasio? Porque el gimnasio es bueno, también para los corredores. No, porque el gimnasio te quita fuerza, te hace más lento. No. Imposible que te haga más lento, te quite fuerza. O sea, si vos lo trabajás, te va a rendir mejor, porque vos, tu cuerpo ya... Lo que pasa es que acá viene el tabú. El gimnasio te hace más lento. Ajá. Primero, ¿qué es lo que te da la velocidad? La fuerza muscular. O sea, el gimnasio te va a hacer bien. ¿Por qué te hace más lento? Porque le clavan 1 hora de gimnasio de pierna y después se van a querer hacer pasadas a 3 minutos al kilómetro. No, hermano. No es así. No, porque vos ya al músculo lo cansaste, no le diste recuperación. Dentro de 48 horas andá y hacer las pasadas y vas a ver cómo te va a funcionar. Entonces, tenés que tener un esquema de cómo vas a trabajar el gimnasio. De cómo vos vas a intercalar el gimnasio con el entrenamiento físico, con la carga de volumen de kilómetros. O sea, si vos no tenés un orden de eso, es solo un desorden. Por eso siempre digo, primero el objetivo y ahí ordenás. Es como, vamos a comer una hamburguesa. Ah, bueno, dale. ¿Qué necesitamos para la hamburguesa? Pan, carne, tomate, mayonesa y queso, ponele. Bueno, listo. Y agarrá la carne, la metés en el medio del pan, pero te estás olvidando de los pasos. Primero tenés que cocinar la carne. Exactamente. Después le vas a poner el queso. Después vas a tostar los panes. Después le vas a poner la mayonesa, el tomate, la carne. Y ahí armaste la hamburguesa. Si vos te salteás los pasos, no vas a tener una hamburguesa. Vas a tener un montón de ingredientes. Entonces, cuando la gente empieza a hacer las cosas desordenadas, tiene un montón de ingredientes, pero no va a tener un resultado final bueno. Es lo mismo. Yo te puedo decir todos los ingredientes de una hamburguesa, pero si vos no sabes los pasos de cómo cocinarla o cómo armarla,
no vas a tener un buen resultado. O sea, nunca vas a llegar al sándwich de hamburguesa. Así es. Vas a tener un montón de ingredientes. Lo mismo pasa con el running, o con el triatlón, o con cualquier deporte. O sea, antes de saber patear la pelota no te hace un jugador de fútbol. Ni ahí. ¿Entendés? Tenés que saber cómo se gambetea, cómo se patea, de qué manera poner el pie, para qué lado va a ir. Poner el cuerpo, o sea, ¿entendés? Todo es. El deporte en sí es paso y objetivos. Entonces, acomodar, asimilar. Te vuelvo a decir, patea una pelota la sabe todo el mundo. Un nenito de 2 años te patea la pelota. Bueno, ¿no? Entonces, pero el nenito de 2 años no es jugador de fútbol. Yo sé patear una pelota y sí, obvio. Pero yo no sé jugar al fútbol. ¿Entendés? Entonces, ahí viene, tenés que tener un orden para poder entender de qué se trata el deporte. Camilo, bueno, antes de llegar a tus objetivos que has ganado, ¿crees que running, el trail running en realidad, lo tuyo, en este año particular, tomó mucha más dimensión ya? Año a año va creciendo exponencialmente y cada año crece el doble o el triple. Las redes sociales ayudan a que ese crecimiento exponencial sea el cuádruple, y a nivel mundial está creciendo, y esto va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque la gente más grande se da cuenta que necesita un cambio de hábitos. Yo siempre hablo que hay que tener cambios de hábitos. La salud empieza a tomar importancia. La gente se da cuenta que si no va al gimnasio, tiene 60 años y no se puede levantar de una silla o del sillón de su casa de donde está viendo la tele. Entonces empieza a ir al gimnasio por lo menos para poder levantarse del sillón. ¿Entendés? La gente con sobrepeso se da cuenta de que no era solamente que el sobrepeso, era que cuando cumple 50 años, todo ese sobrepeso empieza a reducirse en colgajos y que no tiene fuerza para mantener el cuerpo, para mantener el cuerpo parado. Entonces, sí o sí, tienen que empezar a generar músculo, porque que vos tengas un volumen grande no quiere decir que ese volumen sea músculo. Exactamente. Y entonces no podés mantener ni siquiera la estructura esquelética parada. Entonces la gente empieza a tomar ese tipo de conciencia y empieza a trabajarlo. Y eso genera cambios de hábito. Antes, cuando yo era chico, todos mis amigos tomaban gaseosa todos los días. Hoy, los hijos de mis amigos toman gaseosa quizás en los fines de semana o quizás en los cumpleaños. O sea, hubo un cambio. Ahí hubo un cambio. La gaseosa es 100% azúcar, por ejemplo, ¿no? El enemigo. Entonces, vos imaginate lo siguiente, lo que le está dando al cuerpo. ¿Qué te hacen tomar para detectarte si vos tenés algún tipo de cáncer? ¿O qué te inyectan? Glucosa. Y con eso salta el cáncer. Imagínate que vos estás tomando toda esa glucosa porque sí, porque se te canta. ¿Entendés? Para Entonces, satisfacerse. Bueno. Para satisfacción. Que es súper adictivo. Más adictivo que la cocaína. Entonces imagínate lo que le estás haciendo a tu cuerpo. Si eso lo están utilizando para detectar una enfermedad, imagínate lo que le estás haciendo a tu cuerpo consumiendo tanta cantidad de azúcar. Entonces, la concientización de decir, bueno, no voy a tomar gaseosa todos los días. No quiere decir que no tomes gaseosa nunca en tu vida. Pero sí, bueno, yo, por ejemplo, el fin de semana. Ponele. Entonces, vos vas bajando ese consumo, vas haciendo un cambio de hábito y vas equilibrando un poquito más tu vida. Entonces, antes te decían, no, comer más de 2 huevos es malo. Y había sido que el huevo es proteína, que el huevo tiene un montón de cosas buenísimas, que no te activa el colesterol. Porque no es que el huevo tiene colesterol, el aceite tiene colesterol. No, el colesterol lo tenés vos, te lo activa un producto. Entonces, cuando tomamos conciencia de eso, vamos tomando conciencia de qué estamos consumiendo. Como decís, equilibradamente, haciendo un deporte. Básicamente el cambio de hábito es decir, voy a comer sano. ¿Entendés? Si puedo evitar freír las milanesas, y hoy tenemos el high flyer, no sé qué. High flyer. Entonces, si vos podés evitar
freírla y ponerla ahí, o podés meterla al horno, y bueno, ya estás haciendo un pequeño cambio. Si vos comías 3 panes y ahora comés 2 tostadas, ya estás haciendo un cambio de hábito. O sea, es preferible comer 2 tostadas de rodaja de pan lactal, por ejemplo, que 3 panes. O que galletita, de último. O que galletitas. Entonces, comer la tostada con una cucharada de dulce de leche es mejor que comerte 15 galletitas surtidas. Así te lo digo. No, o sea, no, pero es así, es la realidad. Y uno no se da cuenta. Mira, yo dejé de consumir gaseosas, ¿no? En el 2019. Yo no tomo ninguna variedad de gaseosas, ni de agua saborizada, ni nada. Cada vez que yo tuve que consumir, porque bueno, no había otra cosa y bueno, probé, me queda un gusto a metal en la boca, a tipo a aluminio, como que estuve chupando aluminio. Y yo digo, qué impresionante lo que no nos damos cuenta cuando lo tenemos tan habituado. Y es impresionante, si yo te digo, deja de comer pan hoy, durante 15 días, vas a empezar a sentir el olor al pan a cuadras de donde lo están cocinando, vas a empezar a sentir mal humor, vas a empezar a sentir una desesperación, vas a entrar al supermercado y desde el momento que cruce la puerta del supermercado vos vas a sentir el olor del pan que está al fondo. Normalmente en los supermercados la parte de panadería está al fondo, vos lo vas a sentir y vos me decís, no, es una joda, hacé la prueba 10 días. Entonces ahí decís, qué adictivo lo que estamos consumiendo, o sea, qué impresionante. Y si yo te digo, dejá el azúcar del todo, olvídate. Al tercer día caminar por las paredes. No, y aparte tenés un mal humor tremendo y decís, necesito algo dulce, me estoy por morir. Dejar algo, o sea, pero la yo siempre le digo, hagan la prueba. Entonces, vos lo podés ir haciendo gradualmente, pero si vos lo haces de golpe así, hacés la prueba y a la semana vos notás todo esto que te estoy diciendo. Es muy impresionante. Pero esos pequeños cambios de hábito te mejoran un 100% la salud. En un montón de cosas. Porque si yo hoy te digo la edad que tengo y vos me ves físicamente y estoy mejor que cuando tenía 20 años. En todo sentido. Es el cambio que vos marcás. Pero fue un cambio, fue una decisión proceso. Y fue una determinación. O sea, todo en la vida es decisión y determinación. Si no hay decisión ni determinación, todo lo que hagas va a ser en vano. Es así, Camilo, como vos decís, es decisión y determinación. Hace poco estuviste en Formosa en un triatlón. Sí, el sudamericano de triatlón. Sí. Salí medalla de plata ahí. Medalla de plata, exactamente. ¿Ese fue un paso previo para llegar a lo que fue Bolivia? No, son 2 deportes distintos. No, sí, obviamente son 2 deportes distintos, pero... Fue la última carrera, vamos a ver, para llegar a Bolivia yo vengo entrenando desde diciembre ese objetivo, donde tuve una carga mensual de casi 700 kilómetros en enero, donde tuve una carrera de testeo que fui a participar porque me invitaron en Misiones, que fue la del turista, ahí salí segundo y corrí 34 kilómetros en 2 horas 45. ¿Fuiste a testear pero saliste segundo? O sea. Sí, fui a testear a ver cómo estábamos. Y estaba bien, digamos. El gol tenía fe, ¿viste? Claro, fui a testear. No lo traigan más, dijeron, ¿viste? No, pero salí segundo, pero ahí nomás. Porque le dejó ganar otro para quedar segundo. No, veníamos. El que me ganó fue uno que fue alumno mío, o sea. Y lo que yo siempre le dije que implemente, que no implementó cuando entrenaba conmigo, lo implementó conmigo. Cuando llegamos al arco le dije, ¿El alumno supera al maestro? Yo siempre quiero que mis alumnos me superen. Siempre. Porque si no hablaría bien de mi trabajo. Siempre. Ahora, la idea de Bolivia era llegar entre los 10 primeros, esa es la verdad. Yo justamente hablé la semana pasada con un amigo de Córdoba y me dice, hijo de puta,
perdón la expresión, luego me dijo, en realidad me dijo, che, culiao, ¿no era que iba a llegar entre los 10 primeros? Y bueno, pero se dio la carrera. Se dio el objetivo también. La idea era llegar entre los 10 primeros y yo con eso yo estaba feliz. Para mí, competían 15 países, imagínate, o sea. Y ahí se divide entre federados y el Open, que es el abierto. Los federados son los que van por cada país federados, que vos pagás una federación, que sos un atleta federado, que yo lo fui muchos años y decidí no hacerlo, porque no me daba ningún beneficio, porque lamentablemente vivimos en un país, Argentina, también Paraguay pasa lo mismo, que no ayuda a los deportes que no son profesionalizados como el básquet, el fútbol. Los demás deportes parece que no existen. No hay gobierno que apoye. Apueste. Y eso lo voy a decir. Son unos ingratos. Entonces, ya el trail running es amateur. Entonces te tenés que pagar todo. Y decir, no, yo voy a representar a Argentina. Yo fui al Open convocado y pagado, así, re mercenario lo mío, lo voy a decir, por un equipo paraguayo. Yo fui a representar a Paraguay. El logro de haberlo ganado es mío, pero El que puso la plata fue un equipo de Paraguay que se llama Arasunu, que hizo una selección y yo me fui a representar la selección de Arasunu en Bolivia. Listo, gané. Sí, yo vengo hoy, te digo, soy el campeón del sudamericano. Pero el logro, con la bandera que yo tenía que entrenar, que ingresar al arco, es con la paraguaya, no es con la argentina. Porque Argentina bien, gracias, no me pagó nada. Y a los federados paraguayos que fueron, como selección, tampoco les pagó nada al país. Entonces, ¿qué posibilidad te da el Open? Ser un mercenario, que te pague un sponsor, decir, bueno, voy... Que te pague otro para voy que por la marca del anteojo y corro el mismo campeonato sudamericano, pero Open. O sea, que me lo pagó alguien. Entonces, cuando desmerecen, porque yo leí, informen bien, no, cuando desmerecen, no es que uno corrió una carrera, es el mismo circuito, solo que uno va federado y el otro va sin nada. Sin nada. O sea, te lo pagás vos, te lo pagás vos, te lo paga, no sé, la marca del termo, y vos vas y corres. Ahora, en eso, yo dejé en el camino, primero que salieron 45 minutos antes los federados, y en el camino yo dejé a media selección de Bolivia, de Ecuador y de Paraguay atrás mío. Llegaron atrás mío. O sea, la carrera que yo hice fue tremenda, sinceramente. Salí buscando la punta y largamos los de 42 y los de 80 juntos, y yo me prendí en la punta con los de 42. O sea, iban a un ritmo que iban a correr la mitad de la carrera que iba a correr yo, pero no me importó. Cuando nos separamos, claro, yo venía con uno de 80 pegado y yo decía, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Me tengo que separar de este. Yo voy a decir la verdad, ¿qué este hijo de puta? ¿Hasta cuándo? Yo venía pensándolo, en la carrera vos vas hablando con el vago, todo bien, pero venía pegado, y venía pegado. Llegamos al kilómetro 38 y me acuerdo que un puesto de reposición de agua, y ahí teníamos una subida al codo de los Andes. Y yo dije, yo ya lo notaba medio cansado, pero dije, si yo no me lo despego acá, le voy a tener que pelear la llegada, ¿entendés? Vos sabés que llegás roto y tenés que pelear la llegada. Bueno, empezamos a subir. En la primer vuelta de la montaña, yo ya no lo veo atrás. Y ahí yo ya ni siquiera miraba para atrás, yo subía nomás. ¿Qué pasa? Me empiezo a apunar. Cuando te apunás, vos se te tapan los oídos, te empieza a agarrar dolor de cabeza, como que te mareás. Y yo sentía que corría al filo y miraba medio para el costado y se me iba el sendero. O sea, no era algo normal
de mi psicomotricidad. Entonces decía, bueno, entonces miro nomás para adelante. Y le empiezo a dar, y le empiezo a dar, y le empiezo a dar. Y yo venía por este filo y veo como una montaña enfrente nuestra, por el filo corriendo los federados. Y digo, yo ya los estoy alcanzando. Y ahí fue como que se me prendió fuego de vuelta el motor y entré a darle. Hizo un clic de vuelta a tu cuerpo. Sí, y empiezo. Y yo decía, estoy a la mitad de carrera, ya veo que estoy quemando nafta de más, pero no importa, yo estoy. Y cuando los alcanzo a los federados, ahí me entra un demonio adentro mío más o menos y empiezo a correr las chapas. Y damos vuelta por el filo como así, como haciendo una U a 5.000 metros de altura. O sea, no, muy heavy, muy loco filo, también. Vos mirabas para abajo y la nada misma, donde te caía. Te digo vos sola, ¿no? Allá abajo veías nubes, o sea, ni siquiera el pueblo, nubes, ¿entendés? Y cuando estamos dando la vuelta, que esa vuelta eran 10 kilómetros, yo veo al segundo del Open. Y yo venía pegado con los federados. Y ahí dije, listo, le saqué una vuelta. Y empezamos a bajar. Y en vez de tranquilizarme... ¿Te aceleraste más? Claro, me enloquecí más. Y... Un demonio habrá tenido cuando estaba. Sí, no, pará. Y entonces, viste, vos venís ya medio bombado. Y yo iba corriendo, teníamos una última subida, y yo venía subiendo y yo escuchaba chuc, 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 y decía, puta madre, me están alcanzando. Ese era mi pensamiento. Y no, era que yo venía bombado, y entonces yo escuchaba mis propios pasos. Y entonces me aceleraba más, porque... Claro, y yo venía corriendo y escuchaba mi propio... Y en una, me acuerdo, me faltaban 10 kilómetros para llegar, me faltaban. Y yo digo, no voy a mirar para atrás. Y miro para atrás y veo un anteojito así espejado. No, me está alcanzando el vago y empiezo a correr. Y era uno de 42 rezagado, que donde nos uníamos las dos distancias. Y yo... De día no distingo a la gente, imagínate a la tardecita. No era la tardecita, menos. Y yo lo veo a lo vago y empiezo a correr. Ya no carburaba más tu cerebro. Ya era, no nada. Me daba. Y empiezo a correr, claro. Me faltaban 5 kilómetros y me entra el primer calambre. Pero porque yo ya venía recontra 1000 exigido. Y digo, no, me voy a calambrar, no puede ser esto. Y no paro. Por eso el video cuando llego, la gente así, porque realmente le saqué 1 hora 45 al segundo. Y casi 3 horas al tercero. O sea, una cantidad. Una basada. Una cantidad. O sea, quiere decir que vos en el medio de la carrera aceleraste todo. Claro, porque una paranoia tenía el pibe, ¿viste? Venía... ¿Por qué? Porque con el apunamiento yo escuchaba pasos. Claro. Y yo y no quería mirar para atrás. Y entonces yo escuchaba pasos y yo aceleraba. Y eran mis propios pasos. Pero bueno, salió bien la carrera. Salió mejor de lo que pensaba porque la gané. Y sinceramente fue como... No esperada. Y lo más loco es que cuando llego, viste que vos agarrás la cinta y cuando levanto la cinta, después me dicen, che, boludo, vos corriste, levantaste la cinta y se ve la bandera argentina. Y no, fue de casualidad. Todo eso es porque sí. Dios es muy grande y quiso que suceda de esa manera, porque yo iba representando a otro país y pagado por otro país. Pero fíjate vos lo que vos contás, qué loco, ¿no? Que otro país vea, o sea, sabe cómo vos sos, sabe lo deportista que sos, y que te haya pagado para ir a un evento, porque es uno de los eventos importantes de Bolivia. El sudamericano, es como decirte la Copa Sudamericana de fútbol o no sé. Que ellos hayan visto esto en vos y que ellos hayan apostado por vos, y de la forma que apostaron, se te dio que ganaste. Porque sí. Capaz que tu objetivo no era ganar, sino como decir quedar dentro de los 10. Sí. Pero cuando viste esa pequeña brecha en que le empezaste a comer, es como que ya ahí
Cambió tu panorama. Apostaste más por ir a Yo fondo. cuando corrí en febrero los 34, yo sabía que estaba bien preparado. Y de ahí tuve un mes más para preparar. Yo sabía que estaba bien preparado. Pero qué me jugaba en contra? La puna, la altura. La altura. Que yo ya de entrada salíamos 1700 metros 1700. arriba del mar. Nosotros Para que la ahora- gente sepa, es Samaipatá. Samaipata. Samaipata Bolivia. en Bolivia. A 1700 metros, o sea, estamos hablando. Y de ahí teníamos 4000 positivos. Y es mucha altimetría eso. Es ¿entendés? muchísimo. Para que no está acostumbrado como nosotros estamos en el llano. Estamos en el llano. Entonces, esa era mi desventaja. Y yo corrí en el sur con gente de Ecuador y qué sé yo, y que no, pasaron por arriba. Bueno, se ve que estaba muy bien preparado, porque realmente me sorprendió hasta a mí mismo. Estás cómo bien hice la físicamente, estás carrera. aprobado. Como hice la carrera así. Bueno, y ahora vamos a tratar de repetir la historia dentro de 2 meses en una de las fechas más importantes que hay en Paraguay. En 80K vamos a tratar de repetir la historia, a ver si me sale. Vamos a un pequeño corte, Dale. Camilo, y cuando volvamos seguimos con esta entrevista y vamos a seguir hablando de los desafíos que tiene Camilo por delante. Así que ya saben, síganos en nuestras redes sociales y sigan al canal de streaming y síganos en YouTube. Ya volvemos.
Bueno, volvemos con más el movimiento. Seguimos acá con la entrevista de Camilo. Camilo, contanos un poco, bueno, acá tengo un par de preguntas para que vos puedas responder. Por ejemplo, ¿las carreras te permiten correr con auriculares? Sí, en los Ironman, que es la franquicia de triatlón, no. Ese no. Pero en las carreras de trail no hay problema. Ahora, yo soy un partidario de que no hay que dejar de correr, porque, por ejemplo, cuando vas corriendo por los senderos, que a veces son muy angostos, y viene un rezagado con un auricular y le pedís permiso, no te escuchan. Olvídate. Entonces yo creo que sí tendrían que dejar permitir, o sea, que está permitido, pero deberían decirles o exigirles a todos que corren con los auriculares nuevos, los óseos, que se usan ahora para ciclismo, que van por afuera, que vos tenés percepción del sonido ambiente. Porque si no, realmente hay gente que vos decís, vas en una bajada y viene uno de 15 kilómetros, esto pasa normalmente cuando uno va llegando, caminando, y vos venís corriendo en punta y le pedís permiso y no se corren y te lo llevas puesto. Y después, estos corredores de elite que se creen. No es que no creemos, es que vos le pediste 18 veces permiso. Está. Camilo, ¿vos corres con auriculares? No, cuando entreno sí. Pero con las carreras no. Por ejemplo, ¿qué elementos adicionales usás? Por ejemplo, una buena zapatilla. ¿Qué recomendación en eso, digamos? Para el que está queriendo subir nivel. ¿Cómo tiene que ser una zapatilla? Es que hay varias marcas buenas, pero lo que pasa es que también depende tu pisada y tu pie, tu ancho de pie. Nike Zoom-C Gamma 2 son muy buenas, pero son para pies más finos. O sea, una persona que tiene el pie muy ancho, yo le recomendaría que vaya más por la línea de las Speedgoat de Hoka. Y las Mafate, por ejemplo, de Hoka, son para pies más angostos. O sea, depende qué distancia y depende qué tipo de tecnicidad tenga el zapato. Porque hay carreras de trail que las corro con zapatillas de calle. Son más cómodas. Son más amortiguadas, tienen más velocidad, tienen placa de carbono. Porque hay carreras como la de Samaipata que con una zapatilla con placa de carbono yo no la podría haber hecho. Pero carreras, por ejemplo, mucho más corribles, como, no sé, alguna de esta zona que no tenés tanta altimetría, que tenés cosas técnicas muy simples, las podría correr tranquilamente con una zapa de calle con placa de carbono, y la descarga en todo es mucho mejor. Reloj, ¿qué tipo de reloj? Ponele que uno que está queriendo comenzar, está mirando la entrevista hoy y dice, bueno, me voy a comprar un reloj. Y un reloj... ¿Qué tiene que tener más o menos? Y tiene que tener... todas las funciones de primero deporte. Tiene que tener duración de batería, después tiene que tener que se pueda ser multideporte, entonces que lo puedan utilizar para running, que tenga el control de ritmo de velocidad y que tenga el control de la frecuencia cardíaca, que son cosas básicas que uno necesita para poder entrenar, y que la pantalla sea visible mientras vos vas corriendo, porque... GPS, viste que algunos relojes no tienen GPS. Algunos relojes no tienen GPS, otros sí. GPS es importante. Sobre todo buscar marcas que se puedan vincular, por ejemplo, con Strava, que es una de las aplicaciones básicas donde un entrenador puede hacerle el seguimiento, o donde una misma persona puede hacerse su propio seguimiento de acumulación de volumen. Sirve también el GPS, como vos fuiste a correr a Samaipatá y todo eso, que ellos también pueden rastrearte por si vos te perdés, digamos, también. Eso se llama track. Y bueno, sí, ya son relojes un poco más caros, y normalmente cuando haces carreras de largas distancias o ultras, usás track, que es que vos te bajás directamente el circuito, entonces es casi imposible perderte, porque tu reloj es como el GPS del celular del auto. O sea, hoy yo te recomendaría un Garmin 55 o 45, o una de las líneas base de Coros o de Polar, o que son marcas de relojes, que busques una línea de inicio de gama. No busques uno alta gama si estás recién comenzando. Otra cosa, para correr, ¿qué tipo de indumentaria recomendás? O sea, ya sea para correr en la calle. Eso ya es muy personal. Eso ya además. Eso ya es muy personal, porque hay gente que le resulta cómodo correr con shorts con calza, y yo no puedo tener nada que me roce. Yo corro hasta en invierno en musculosa. Entonces,
eso ya es muy personal. La ropa también, cuando fuiste a competir ahora, juega un papel importante también en el tema del peso también, si la ropa es pesada, liviana. Te vuelvo a decir, eso es muy personal. En vos, digamos, cuando fuiste ahora. Yo no puedo correr con remera, yo corro con musculosa y... Siempre con musculosa. Siempre con musculosa, sí. Sí, porque me resulta cómodo, ya lo tengo asimilado eso. La remera por ahí me molesta, por ahí el borde de rosa también, el borde de la remera. Hay chalecos, yo me compré unos chalecos nuevos buenísimos, pero que a mí me rozan acá y me lastiman, y el que tengo que ya no da más, me calza justo, por ejemplo. Entonces, ahí es donde uno tiene que ir probando, prueba y error, ¿no? Buscando su comodidad también. Yo corro sin bastones, pero hay gente que, por ejemplo, lo que yo hice en Bolivia no lo podría correr si no usa bastones, pero porque yo entreno sin bastones, entonces yo no puedo ir a correr una carrera con algo que no entreno. Esto está bueno, ¿no? Dale, ahí en la carretera. Bueno, sigamos. En este tema también de que ahora se te viene mucha competitividad a lo largo de este año de desafío, me contaste uno que es muy importante, que la verdad que va a resonar mucho también en nuestra región, el récord Guinness, que querés hacerlo. Sí. Contale un poco. Están armando el proyecto. El evento. Yo ya me postulé, ya me dieron la aprobación, pero hay que armar un evento para eso, que es traer al juez Guinness, tiene que tener ciertos requerimientos, como 24 horas de transmisión en vivo y un par de cositas más, y hay que armarlo al evento. Eso está bueno también, va a potenciar mucho la región y a Corrientes también. Y si me sale, sí, porque voy a hacer Guinness, pero si no me sale, bueno, por lo menos lo veo. Bueno, yo siempre digo, lo que no se intenta, no se puede después decirlo, calificar si salió o no salió. Ahora, lo voy a intentar, si me sale y funciona, bien, y si no funciona, bueno, lo intenté por lo menos. Por lo menos quedará registro que se intentó. Qué bueno, ¿no? Lo que tenés planeado, y sería un buen momento también para vos, que estás, como vos decís, en tu mejor versión, porque venís entrenando, venís buscando objetivos. Así que, ¿cuáles son los del récord Guinness después? Tu objetivo de ahora, que se vienen ahora. Tengo los 80K en una fecha importante, porque es un selectivo para la selección en Paraguay, que yo no voy al selectivo, pero sí quiero ganar esa carrera, porque el año pasado yo tuve un problema en esa carrera, entonces es como que me quiero sacar las ganas, que es en junio. Después en julio participo en una carrera de acá de Corrientes, que se llama Toropí, que es una carrera hermosa. ¿Ese no es por los esteros, ese también? Toropí es en Bellavista. En Bellavista. Y después, la última fecha del cronograma que yo estoy planificando ahora son los 140K de la UTA en Paraguay. También que voy con el objetivo de quedarme con el campeonato ese de la UTA, porque lo tuve truncado hace 2 años atrás, y entonces como que me voy a ir a sacar las ganas. Está bueno. Va todo bien, la idea es hacer esas 3 fechas. Hasta ahora son las fechas programadas. Después de julio en adelante puede surgir, digamos, otra. Y tengo varias fechas de carreras, pero que todavía no definí ninguna. Después nos dice, quise ir segunda y salí primero, digamos. Está bueno. Está bueno porque se te ve muy motivado. Sí. Yo siempre digo que los deportistas que pasan por acá siempre vienen motivados, con objetivos, y esa es la idea, que el deportista siempre se sienta motivado y con objetivos. Es fundamental que mentalmente vos estés convencido de lo que estás haciendo. Si vos mentalmente no estás convencido de lo que estás haciendo, seguramente vas a fracasar. En todo. Concuerdo con lo que decís. Es verdad lo que decís, porque es así. Uno tiene que estar convencido y decidido a lo que hace. Sí. Camilo, yo te quiero dar las gracias por haber venido. Sé que tuviste que dejar varias cosas de agenda para venir con nosotros. Muchas gracias por cedernos el espacio también.
una gran entrevista, una grata, y espero que mucha más gente se sumen también. Ahí estaba el Instagram, tu Phoenix Training. Sí, Phoenix Training Group es el Instagram de mi team, donde el que quiera comenzar a entrenar se puede poner en contacto conmigo al Instagram mío personal o al Instagram de Phoenix. Y de vuelta agradecerte porque has venido, has comentado tus logros, y espero que se pueda concretar todos los otros objetivos que vendrán. Y ojalá esperemos también ser parte de algunos otros eventos que hagas. Así que estamos a disposición, y muchas gracias hoy a la audiencia que estuvo hoy. Así que ya saben, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos el próximo sábado con más entrevistas. Dale.